Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de la cultura y el arte de Chile, ArteV. Nuestro tema de hoy, América Latina, ¿cuán democrática es la democracia? Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítanme presentarle a nuestros invitados. Con nosotros está Marta Lagos Cruzcoque, economista, directora del Latino Barómetro, que investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad latinoamericana en su conjunto. También nos acompaña Álvaro Cuadra, investigador y docente de ARCIS, académico de la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado, licenciado en Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor de la Universidad de la Sorbonne, Francia. También está con nosotros el doctor Walter Eckel, quien es director del Centro para América Latina de la Universidad de Heidelberg, un centro de posgrado y postítulo que tiene su sede aquí en Santiago. Tras largos años de dictadura, América Latina ha vuelto a vivir en democracia. ¿Está América Latina, Marta, realmente viviendo en democracia? Yo diría que América Latina está viviendo el camino a la democracia. Estos 30 años desde que se inaugura la democracia en la región, lo que se ha llamado la tercera ola, lo que muestran es una tremenda demanda de los ciudadanos por más grados de democratización en sus países. Y lo que vemos con los movimientos sociales, las ingobernabilidades, las protestas, es precisamente cómo la población está quebrando esas barreras para mayores niveles de democracia. Entonces uno podría decir, sí, vamos camino a la democracia creciente, más consolidada y mejor. Pero vivimos hoy día una democracia imperfecta. Vamos camino a la democracia también en Cuba, también en Venezuela, también en Bolivia, también en Chile, y en Argentina, y en Ecuador, y en son 18 Colombia. los países de América Latina donde nosotros hacemos estudios, todos menos Cuba. Yo diría de todos, el único país que no va camino a ninguna democracia es Cuba. Claramente ahí hay una dictadura. En todos los otros países hay democracias que se han llamado las democracias electorales, ¿no es cierto?, porque al menos cumplen con la condición de haber elegido a sus líderes, y de ahí para adelante empiezan los otros adjetivos de la democracia que le van dando más grados de democracia a la democracia que hay. Y muchas democracias como la chilena, ¿no es cierto?, que se creía tan perfecta, estamos viendo que en realidad los chilenos no piensan que es tan perfecta y que faltan todavía muchas cosas para que los chilenos piensen que esta democracia está como debe estar. Una democracia que, por cierto, también es parte de una historia de la región. Los cubanos, por ejemplo, dicen que ellos tienen otra forma de democracia, y además de eso, un proceso político interno que ha estado condicionado por más de medio siglo de bloqueo exterior. Es decir, estamos inmersos en un problema bastante complejo. Cuando hablamos de democracia en América Latina, tenemos naturalmente que referirnos a muchos otros factores. Ahora bien, la democracia es una forma de gobierno que debe conducir a uno de los ideales más sublimes del hombre, es decir, la libertad y la igualdad. ¿Hacia allá caminan hoy los chilenos? Sería difícil sostenerlo. Soy de la opinión de que los chilenos están viviendo lo que podríamos llamar eufemísticamente una democracia de baja intensidad. Cuesta afirmar que estamos viviendo o acercándonos a una libertad amplia cuando los marcos jurídicos constitucionales en que nos movemos son una herencia directa de un periodo dictatorial. La Constitución que hoy rige nuestro país fue escrita, sancionada por una junta militar en la década de los 80 del siglo pasado. Es una camisa de fuerza, por así decirlo. Ha tenido algunas operaciones cosméticas, pero la cuestión de fondo no ha sido saldada. No ha sido saldada. Estamos en el espacio judicativo instalado por la dictadura de Pinochet del siglo pasado. Eso por de pronto. En segundo lugar, habría que agregar que el modelo económico que nos rige
apunta más bien a la concentración de la riqueza. La misma OCDE lo ha reconocido así. Presentamos niveles de pobreza y de desigualdad muy altos dentro de la OCDE y en los estándares mundiales. De tal manera que hablar de libertad de los chilenos en un contexto tal pareciera más bien una ironía. No obstante, hay que reconocer que ya no hay una policía secreta persiguiendo a la gente, ha cesado la tortura y una serie de prácticas que fueron corrientes durante casi 20 años. Hay avances, como dice Marta, y eso es importante. Podríamos decirlo así, es necesario, pero no suficiente. Necesario, pero no suficiente. Nosotros vemos una realidad aquí en la región, una región que, como decíamos al comienzo, vivió largos años de dictadura. Un país, Alemania, vivió una de las peores dictaduras que se pueden conocer, la dictadura de Hitler. Sin embargo, esta dictadura, como todas las dictaduras, fracasó, dejando un país destruido, dividido, ocupado. ¿Qué hicieron los alemanes en ese momento? En el momento más bajo que han podido estar. ¿Qué hizo resurgir en el país la idea de la democracia que había sido mantenida al margen del país durante decenios? Bueno, primero que nada se dieron cuenta que hay que cambiar el modelo político y hay que cambiar el modelo constitucional. Entonces armaron una constitución que se llama Grundgesetz, ley básica, que daba una estructura partidaria donde ningún partido puede entrar al Parlamento si tiene menos de 5%, porque el fracaso de la República de Weimar tenía que ver con eso. Un montón de partidos pequeños que se pelearon y abrieron el camino a Hitler para tomar el poder en Alemania. Había un plan Marshall de Estados Unidos para ayudar a la economía alemana que surge, y había un tiempo hasta los años 60 cuando comenzó el milagro alemán, el Wirtschaftswunder, donde hicieron más que trabajar. Entonces ha sido 20 años muy, muy complejos, y después, cuando estaba marchando la economía alemana, con la invitación de 100.000 de trabajadores de otros países para ampliar la fuerza laboral, ahí con un estatus económico mucho mejor, comenzaron a preguntarse qué hay que hacer en la democracia. Esa era la época cuando surgió Willy Brandt. Después Adenauer y Erhard consolidaron la economía, lo hicieron eso muy bien, y después surgieron las preguntas de los estudiantes, qué pasan en las universidades, hay que mejorar la educación. Comenzó eso con los profesores, mejoraron la educación de los profesores. Después vino qué hacemos con los vecinos en el este de Europa, donde teníamos guerra con Checoslovaquia, con Polonia, con Rusia. Y un muro que dividía y un Alemania muro y en la ex-RDA, y eso era el gran momento de Willy Brandt con su Ostpolitik, que resultó muy, muy exitoso. Y hoy en día los ex-enemigos son amigos y socios. Es decir, el comienzo fue mirar la realidad en detalle y las grandes fuerzas políticas que con genialidad se pusieron de acuerdo en un proyecto de país. ¿Por qué no es posible, Marta, ponerse de acuerdo en un proyecto de país en América Latina? Bueno, yo creo que efectivamente, si uno mira los últimos 30 años, lo que vemos es que a América Latina le ha sido más fácil consolidar y mejorar el desempeño económico que consolidar y mejorar el desempeño político. Hoy día las democracias, las 18 democracias latinoamericanas que observamos, lo que tienen en este momento que sobrellevar es la reforma política, es decir, cómo llegar a tener un sistema de partidos que represente a la población y que sea capaz de interpretar las demandas mayoritarias de la gente. En este momento estamos viviendo una crisis de representación.
Hay lugares donde hayan habido elecciones presidenciales con 16 candidatos a presidente y con una gran ausencia, ¿no es cierto?, de grandes fuerzas políticas, y generalmente son elegidos también en muchas partes personas que están afuera del sistema político. Entonces, estamos en una crisis de representación con una gran necesidad de reforma política, y eso viene a lo que mencionaba recién respecto del tema de las constituciones. Han habido pocos países en América Latina que han reformado sus constituciones. Esos países, por ejemplo, Bolivia y Ecuador, que son dos buenos ejemplos, van a poder avanzar después de haber sobrellevado las convulsiones que llevan las reformas constitucionales, van a poder avanzar más fácilmente en la consolidación de una estructura social más equitativa que aquellos países que no hicieron reforma constitucional, como es el caso de Chile. Entonces, el no hacer la reforma constitucional lleva a la gente a la calle para presionar las reformas que no se hicieron. Entonces, en el fondo es un trade-off entre hacer una reforma, hacer un cambio por la vía de la reforma sucesivas, con un camino muy largo, o hacer una reforma por la vía de la reforma constitucional inicial, que produce grandes dificultades iniciales, pero que después aplana el camino de una sociedad más equitativa. Es la equidad la que está en juego en la ausencia de reforma política, porque las grandes masas de la población en América Latina están excluidas en términos no solo socioeconómicos, sino que también en términos de acceso a los bienes políticos, acceso a los bienes sociales, acceso al reconocimiento, acceso a la dignidad. No es solamente el tema material de la pobreza, es también el tema político de ser sujeto de un Estado. El tema político y en el centro también el problema de la inequidad en la región. Las condiciones de pobreza que vive una enorme cantidad de personas, millones de personas en América Latina, y las consecuencias de esa pobreza. Y claro, las democracias que tienen una constitución democrática, entre comillas, al parecer no funcionan bien del todo. A uno eso lleva a preguntarse, ¿son las democracias latinoamericanas más formales que sustantivas? Es una muy buena pregunta. Pareciera en efecto que es así. Retomo el tema de las constituciones. Vengo llegando de Ecuador y ellos lograron renovar. Al llegar el presidente Correa, lo dice, yo no puedo hacer nada si no hay un cambio constitucional. Lo plantea y lo hace, lo realiza. Y está en este momento en un proyecto modernizador de ese pequeño país, el Ecuador. En Chile no se ha hecho. No, por diversos motivos no se ha hecho. ¿Falta de visión, enemistad política? No se han dado los equilibrios políticos para eso. No se dieron en la transición ni durante 20 años de concertación. A diferencia de lo que aconteció en Alemania, en Chile no hubo ningún proceso de desnazificación como ocurrió allá. No hubo juicios de Nuremberg. En Chile no hubo ningún juicio de Nuremberg. Hasta el día de hoy, y me pregunto, ¿qué ocurriría en Alemania si una avenida se llamara Adolf Hitler? Pues bien, tenemos la avenida 11 de septiembre. ¿Qué ocurriría en Alemania? Es el día del golpe de Estado en Chile. Claro. ¿Qué ocurriría en Alemania si un buque de guerra de la Armada se llamara Almirante Dönitz? Pues bien, aquí un buque de la Armada nuestra se llama José Toribio Merino, uno de los golpistas del 73. Entonces la distancia que hay entre lo ocurrido en Alemania y lo que acontece en Chile es sideral. Y yo insisto en mi tesis. Aquí se ha mantenido un equilibrio perverso entre un modelo tecnoeconómico excluyente, que tiene más de 1 millón de trabajadores ganando $300, y un modelo político que lo sostiene. Este maridaje perverso y espurio supone dos cosas. Uno, la tremenda precariedad del famoso modelo chileno. Incapaz
de otorgar $100 más o $50 más al sueldo mínimo, porque según las autoridades significaría 9 puntos de desempleo. Así de precario es el modelo. Y por otro lado, habla de lo arcaico y también insostenible del tinglado político, puesto que la más mínima modificación pone en peligro todo el modelo económico. Esto nos lleva a una consideración. Así podríamos decir, bueno, nuestra democracia es muy débil, o se requieren tantas condiciones para que funcione, que nos llevaría al inmovilismo. Entonces, uno piensa, bueno, un modelo que no está calibrado para el cambio, no sirve. No sirve. Y ya comienzan a inquietarse la clase política cuando 100.000 o 200.000 estudiantes salen a la calle y le demandan al Estado su injerencia en las cuestiones educacionales, sobre todo en la educación superior. Y el Estado es incapaz de responder a esas demandas. Y uno se hace la pregunta obvia: ¿por qué políticamente no es posible? Porque carecen de las herramientas. ¿Por qué económicamente no es posible? Porque no hay reforma tributaria. Porque en definitiva, lo político funciona mal, lo económico también está funcionando mal. Porque ambas cosas no satisfacen a las mayorías. Y da la casualidad de que democracia, hasta etimológicamente, es gobierno del pueblo para el pueblo. Bueno, eso no acontece en Chile. No acontece en Chile. Y me temo que en muchos otros países latinoamericanos, si me preguntan, la razón de fondo es la desigualdad social, una suerte de estratificación colonial que no hemos superado. El mirar la realidad nuestra en América Latina naturalmente nos queda muy cerca. Mirar la realidad de la región desde afuera puede ser más fácil, pero también más complicado. Ahora bien, Walter tiene una ventaja muy grande en ese sentido, porque ha vivido muchos años en América Latina, ha recorrido la región y ahora está establecido como director de la Universidad de Heidelberg aquí en Chile. ¿Cómo se ve desde afuera, cómo ve un europeo la realidad democrática de América Latina? Bueno, somos menos críticos que los chilenos, por ejemplo. Ustedes siempre piden más que la realidad nos deja de pedir. Los países estrellas, con la perspectiva europea, son lejos Brasil en orden alfabético, Brasil, Chile y Colombia. Y si voy de vuelta a su crítica, en Alemania las protestas de los estudiantes nacieron en el año 78. La guerra terminó en 45. Entonces, en 23 años, casi hay una paralela con la situación ahora en Chile, que los estudiantes quieren más. Pero si uno vea las cosas en una perspectiva histórica, tan mal no es la cosa. Yo conozco Chile desde 81. El gobierno democrático se inició en los años 90, estamos en el 2012, y el camino recorrido desde Alemania no veamos tan negativo. Hay una democracia funcionando, hay instituciones estables, hay una economía que va muy bien. Entonces un alemán va a tener problemas con su análisis. Y si uno mira a Brasil, también es visto como con un desarrollo tremendo. Colombia pero igual. Con una diferencia muy grande con Alemania. Y ahí yo quería preguntarle algo a Marta, que conoce a su vez Alemania muy bien, porque vivió muchos años allá. Y es que una de las bases de la democracia real en Alemania fue el establecimiento de una economía social de mercado. Sí. Es decir, esa es una cuestión fundamental. Este aspecto central de la economía latinoamericana, yo siento que no está presente en Chile y que no está presente en muchos otros países de la región. Claro, yo creo que el problema es de que, como decía, América Latina ha sido capaz de aprender a crecer económicamente, pero de alguna manera ese crecimiento no se ha reflejado en la evolución de la estructura de su sociedad. Entonces el crecimiento lo acapara una proporción muy pequeña de la población, aumentando la brecha entre los ricos y los pobres y dañando la gobernabilidad. Porque si existiera un sistema de protección social como lo que implica la economía social de mercado que se instala
en la República de Bonn, ¿no es cierto?, en Alemania, bueno, resulta que la gente que no tiene empleo tendría subsidio, no existirían los 200 millones de pobres que hoy día no tienen nada y que no están en la tasa de desempleo. Ojo que cuando se compara la tasa de desempleo de un país de un país latinoamericano con un país europeo, se está excluyendo a los pobres. Cuando se dice que hoy día hay 17 millones de desempleados en Europa, incluye al 100% de la población. Cuando se dice que, por ejemplo, en Chile hay empleo pleno, es empleo pleno respecto de aquellos que ya buscaban trabajo. No están incluidos aquellos que nunca buscaron trabajo porque no tienen ni siquiera la posibilidad de empezar a buscar trabajo porque están entre los indigentes y los pobres. Entonces, estamos comparando cosas que no se pueden comparar. Y yo creo que para el europeo es muy difícil de comprender que el 67% de la población de Chile, por ejemplo, se ubica en la clase baja. No se entiende cómo un país que se dice ser exitoso tiene el 67% de su población que se ubica en la clase baja. El 55% de la población de América Latina, de los 18 países, se ubica en la clase baja. Ese es el problema que tiene América Latina. Entonces, el éxito económico y el éxito, si uno quiere, de la instalación formal de la democracia, del funcionamiento de las instituciones, sin duda que es una cosa que hay que alabar y hemos ido avanzando y hay mejoras de reformas, hay políticas públicas que funcionan, pero la velocidad de cambio que produce el crecimiento económico no va aparejado de una inclusión social que sea equivalente. Y eso es lo que está pasando en Chile. Es decir, ese 67% que quiere ser clase media, no logra ser clase media, no tiene los instrumentos para ser clase media, a pesar de que Chile ha triplicado su ingreso en los últimos 20 años. Ese es el problema, la disparidad entre el crecimiento económico y el tema de la inclusión social. Recién, hace poco, se realizó en Cartagena una cumbre hispanoamericana. Y los expertos que se reunieron allí para hablar de la realidad democrática de América Latina constataron, entre otras cosas, que hay una enorme brecha en la región entre ciudadanos y políticos, cada vez mayor. ¿A qué se debe? Y sobre todo, ¿hacia dónde conduce esa tendencia? A ver, lo primero que habría que reconocer es que las sociedades latinoamericanas están cambiando dramáticamente en lo político y en lo cultural estos últimos 30, 40 años. Para decirlo en sencillo, América Latina vivió una suerte de ciudad ilustrada o ciudad letrada, en que políticamente uno de sus ejes eran los partidos políticos, digamos, liberales, conservadores, luego digamos, los radicales y luego los partidos obreros. Esa tendencia cultural ha sido puesta en crisis, en mi opinión. Y estamos transitando de manera acelerada desde aquello que Ángel Rama llamó la ciudad letrada, hacia lo que podríamos llamar la ciudad virtual, la ciudad visual la llaman algunos. Es tal el impacto de las redes y medios de comunicación, es tal el impacto de la cultura internacional popular, o cultura global, si usted quiere, que la institución misma, partido político, ha quedado, por decirlo de alguna manera, de modé. Cuesta hoy, en sociedades de consumo, virtualizadas a nivel planetario, concebir adhesiones fuertes, militancias estrictas. Las redes sociales, los movimientos laxos, espontáneos muchas veces, se han disociado de la militancia estricta. Esto acontece a nivel mundial, pero en Latinoamérica nos está golpeando muy fuerte estos últimos años. Además, en el caso chileno está el factor agregado de una restricción hacia los partidos políticos, a su ilegalidad, de hecho, durante muchos años. De tal manera que
¿Con qué me encuentro hoy? Con que efectivamente la ciudadanía está disociada de la militancia y algo más grave, pareciera que los partidos políticos han dejado de ejercer ese liderazgo, esa capacidad de convocatoria que les era propia. En esta circunstancia no me atrevo a señalar el fin de la partitocracia en Chile, no lo creo, pero sí su debilitamiento. El economista brasileño Roberto Teixeira da Costa dijo que la clase política es el sector menos popular de la sociedad brasileña. Muy por detrás, dijo, de los militares, que en su día ejercieron una dictadura. ¿Por qué se ha llegado a este punto en América Latina, Marta? Yo creo que... Porque independiente de lo que tú decías antes, hay un factor central, los asuntos económicos, inequidad, etcétera. Pero aquí están hablando de todos los partidos políticos, de todos los políticos. Yo creo que hay un gran cientista social que se llama Hirschman, que dice que cuando ascienden nuevas élites al poder se transforman rápidamente en establishment, es decir, se vuelven a cerrar y a impedir que otros entren. Yo creo que las oligarquías terratenientes que dominaban América Latina después de la colonia formaron su primera ola de sistema político con partidos que fueron lentamente siendo renovadas. Lo que la tercera ola de democracias trae es, por primera vez, hay un indio, Evo Morales, y una mujer que llegan al poder. Es decir, se forman las nuevas élites y esas nuevas élites se transforman nuevamente en nuevas oligarquías. América Latina no ha aprendido a renovar sus élites de una manera que sean representativas. Y las nuevas élites, tanto en el caso de Chávez, como en el caso de Morales, como en el caso del propio Correa, como en el caso de Lula, ¿no es cierto?, se forman estos nuevos partidos que representan, interpretan y después decaen. No hay una renovación hoy día de la política adentro de la política y eso hace que la política sea despreciada por la población. América Latina tiene la tasa más baja de confianza en partidos políticos comparado con Asia, África, Europa y los países árabes, ¿ya? Tiene la tasa más baja de confianza en el Parlamento, solamente el 30% de los latinoamericanos confían en el Parlamento, lo que también es la más baja del mundo, regionalmente mirándolo, y tenemos también una muy mala apreciación del Poder Judicial, es decir, apreciamos poco las instituciones de la democracia porque consideramos que las instituciones de la democracia no están trabajando para la mayoría. Solamente el 30% de los latinoamericanos piensan que los gobiernos trabajan para la mayoría. Entonces tenemos un problema con la democracia. Y en Chile se nota que efectivamente este gobierno es visto como un gobierno que trabaja para un grupo pequeño que no es la mayoría. Ese es el dilema que tiene hoy día la política en América Latina. Es la percepción de la gran masa de la población de que hoy día no se está trabajando para la mayoría, sino que se trabaja para unos intereses particulares que son los intereses de los partidos que están en el poder o de los partidos que están en la oposición. En este cuadro podemos decir que la democracia entonces en general está sufriendo un problema serio en todo el mundo y que de alguna manera tenemos que buscar caminos todos unidos para ayudarnos de alguna manera a resolver esta enorme dificultad, porque lo que está en juego es mucho, tanto aquí como en Europa o en otras regiones. Efectivamente. En este cambio de paradigma cultural que hemos comenzado a vivir el siglo XXI, subsiste no obstante un problema ético de fondo, el problema de las mayorías. Recuerdo, hay un poema de Parra que sostiene que hay un hombre imaginario que ama, ¿verdad?, a una mujer imaginaria, pero solo el dolor no es imaginario. El dolor en ese poema no es imaginario. Y pienso igual con la democracia. Pienso que muchas cosas pueden virtualizarse, muchas cosas pueden relativizarse, pero el dolor humano sigue allí. Y en ese sentido es un imperativo buscar soluciones, formas políticas para satisfacer esas demandas, no solo en América Latina, sino en todo lo que antiguamente se llamaba el tercer mundo.
En Europa, los movimientos sociales, tú mencionabas los estudiantes y todo lo que estamos viendo hoy también así lo demuestra, han jugado un papel central en buscar una apertura democrática, en dinamizar la democracia. ¿Sucederá lo mismo en América Latina, Marta? Los estudiantes, los campesinos, todos aquellos que salen a la calle a protestar y exigir nuevas formas de vida y nuevas condiciones políticas, ¿conseguirán de alguna manera influir notoriamente para que cambie la realidad de América Latina? Yo creo que sin duda lo que hemos visto en estos 30 años muestra que los presidentes están aprendiendo, los sistemas políticos están aprendiendo a estar obligados, y eso es lo interesante, a estar de alguna manera presionados y obligados permanentemente por sus pueblos a ir en un camino determinado de apertura, de mayores niveles de democracia, que era lo que decía al inicio. Este proceso de democratización es un proceso de prueba y error, ¿no? Donde las protestas hacen cambios, producen cambios en las legislaciones, producen cambios en las elecciones, producen cambios en las políticas públicas, y de alguna manera los presidentes se ven forzados a intentar representar mejor las demandas de la mayoría. América Latina ha tenido muchos presidentes muy exitosos que han logrado hacer esa simbiosis, ¿no es cierto?, entre aceptar las demandas y lograr responder a ellas, ¿no? Pero nos queda un enorme camino por recorrer, y yo creo que la diferencia con la frustración política que hay en Europa es de que a Europa le sucede esta frustración política, en primer lugar, no al nivel del 30%, sino que bajando de un 70 a un 60%. O sea, hablemos de dimensiones. Esto es como decir que un enfermo tiene 40 grados de fiebre y el otro enfermo tiene 37. No es lo mismo, ¿no? Además, el otro enfermo no estuvo nunca enfermo antes. Nosotros llevamos siglos de enfermedad. Entonces, estamos comparando situaciones completamente distintas. Si bien hay una frustración ante la política y las instituciones en Europa, esta es bastante relativa y se produce en un momento en que Europa tiene un ingreso per cápita de más de 30.000 euros por persona, mientras que América Latina tiene un ingreso per cápita de alrededor de 10. Entonces tenemos 200 millones de pobres, y Europa todo lo que tiene son 17 millones de desempleados que reciben subsidio mensual. O sea, comparemos las situaciones como son, ¿no? Entonces la situación política que se crea con una frustración política aquí en América Latina es mucho más grave para la democracia que lo que puede ser una frustración de los europeos respecto de sus propias instituciones, donde tienen un tremendo bagaje de recursos políticos y sociales para poder abordar esa problemática. Nosotros no tenemos esos bagajes, y yo creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? La existencia de partidos políticos muy activos y bastante sólidos es también una ventaja que tienen en este caso los europeos. La diferencia es notoria, estimo yo. Yo pienso que ustedes la ven también de esa manera en relación con los partidos políticos de América Latina, a pesar de las diferencias, ¿no? Si tomo Chile, por ejemplo, el espectro partidario ha cambiado en sus porcentajes, pero están partidos estables. Y no veo este peligro que Chile o Colombia, Brasil podría dejar de ser un país democrático. Yo lo veo eso con más optimismo que los chilenos, que siempre son campeones en autoflagelación. Entonces no creo que hay peligro inminente, el sistema se va a adaptar, es el mejor que tenemos, el sistema democrático, los nuevos grupos van a buscar su influencia, los empresarios van a modificar las condiciones laborales, los sueldos van a subir. ¿Es tan sólido realmente el sistema chileno en una nación en la cual los militares durante largo tiempo no ejercieron el poder político, pero que cuando lo hicieron de forma brutal para mantener este sistema? Si llega a estar amenazado el sistema actual, el sistema económico, por las razones que sea, ¿es una amenaza militar la que está encima también o la que se podría producir? Leía hace algún tiempo una información en The Economist que para la crisis del 29 creo que hubo 16 golpes de Estado en América Latina, cambios de gobierno. Yo diría que el peligro más verosímil, digamos, es la crisis mundial.
la crisis de la economía mundial, sería un nubarrón en el horizonte mayúsculo. Eso por un lado. Ahora, efectivamente hay riesgos, y sin embargo hay que reconocer algo, y hay que reconocerlo. Durante los primeros años de la transición, los partidos, particularmente de la derecha, no solo la Concertación, desalentaron cualquier aventura en ese sentido, ¿no es cierto? Y eso hay que valorarlo históricamente. Y pienso, sin embargo, que en la actualidad lo que atenta contra una mayor transparencia de los partidos políticos tiene que ver con la ley electoral, la cuestión del binominal, es el marco jurídico en que se mueve, la forma de su financiamiento, por ejemplo. Son cuestiones que habría que abordar, y que habría que abordar en un tiempo relativamente corto. Tengo entendido que se ha modificado la ley de inscripción electoral hace poco. Se está avanzando, demasiado lento. No existe la riqueza, me gustaría ver más diversidad de los partidos políticos chilenos y mayor audacia a la hora de proponer ideas. Yo creo que no se dice nunca, pero hay que decirlo. Hay dos componentes en Latinoamérica que me preocupan. Uno es la falta de temeridad, de audacia en la propuesta, en las nuevas ideas, en las formas de enfrentar los problemas. Y dos, una componente estructural que pocas veces se menciona, y esto es para toda América Latina, y no estamos exentos de ello, es una palabra fea que se llama corrupción. Y que creo que es casi una componente estructural a esta altura de lo que ha sido nuestro decurso histórico. Ese es un tema nuevo, si se quiere, el tema de la corrupción, y está ligado, desgraciadamente, a nuevos dramas y peligros que tiene América Latina, marcados sobre todo por la presencia cada vez más activa del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué peligros representa? Hablamos de Colombia, hablamos de México. ¿Qué peligro representa para la región, sin embargo, esta amenaza? Y para la democracia en particular. Bueno, el problema principal de América Latina, según sus ciudadanos, es la delincuencia, la violencia y el crimen. Por primera vez desde el año 2011. Yo creo que en la medida que aumentemos los niveles de crecimiento y se solucionen los problemas de desempleo, el crimen organizado y el crimen no organizado van a ser las grandes amenazas que tiene esta democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Walter, de que aquí no pesa sobre América Latina la amenaza militar ni los golpes de Estado. Aquí lo que pesa es el tamaño del Estado, la capacidad del Estado de ser Estado en todo el territorio, de superar la condición de Estados fallidos que dice Guillermo Donner y transformarse en Estados que son capaces de entregarle los servicios y los derechos a todos sus ciudadanos y no solamente a algunos. Y el crimen organizado es, yo creo, la mayor amenaza que tiene hoy día América Latina sobre la gobernabilidad y la democracia. Ahora, dentro del crimen organizado, me parece a mí que el narcotráfico es uno de los temas que no está suficientemente tratado ni en la agenda informativa, ni en las políticas públicas, ni tampoco en la mente de los dirigentes. Es decir, hace 20 años se decía que la droga venía caminando desde el Río Grande hacia abajo, ¿no? Y la gente decía, pero ¿cómo? Si aquí no va a llegar nunca la droga, estamos tan lejos, ¿no? Y bueno, mire cómo estamos hoy. Entonces, no hay un plan, una visión, un estudio, indicadores, etcétera. No, el Estado no está preparado para defenderse del narcotráfico y del crimen organizado, sino que de alguna manera reacciona ex post. Una vez que los hechos suceden y se transforman en problemas políticos, entonces se produce la política pública. Creo que en ese sentido estamos mucho más atrasados que muchos otros temas y, como digo, me parece que es la mayor de las amenazas que tiene hoy día la democracia latinoamericana y su consolidación. Pero volviendo al tema político, la verdad es que una de las cuestiones que preocupa a los europeos también es, por ejemplo, lo que dice el índice Bertelsmann, el BTI, que mide los avances de democracia y economía y de gestión de gobierno en América Latina y otros países del mundo, y señalan que en el caso concreto de Chile, dice, la democracia se deteriora, por una organización alemana,
y dice que ha perdido terreno y que en términos de gestión también critica a las élites políticas, dice, por la mala gestión. ¿Es ese un problema serio también en la región? Yo tiendo a coincidir con ese diagnóstico, efectivamente. Si entendemos por élite tanto a nivel de gobierno como de partidos políticos, efectivamente podríamos decir hay malas prácticas, hay políticas ciegas, podríamos decir, que los disocian de los problemas reales de la gente. Ese parece un lugar común, pero estar disociado de los problemas reales de la gente, ese es todo un tema. Bueno, no solo en Chile, Obama llegó con ese discurso criticando a Washington. De tal manera que yo creo que se está produciendo, y vuelvo atrás, se está produciendo una mayor conciencia de la gente corriente, del hombre corriente. Y no creo ser muy temerario al afirmar que las redes sociales tienen algo que ver. Cuando la gente se relaciona horizontalmente, cuando los muchachos dialogan entre sí en esos foros, cuando encuentran intereses comunes, surge inevitablemente una alternativa a estas élites que pretenden ordenar el panorama político. En fin, la democracia en América Latina ha avanzado bastante, diría yo, en los últimos años, pero mientras el problema de la desigualdad permanezca y mientras la mayoría de los pobres no tengan que comer, desgraciadamente será todavía una tarea pendiente. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias también a quienes nos acogieron en esta casa, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, uno de los centros culturales más importantes con las principales obras que se pueden admirar hoy día aquí en Santiago de Chile.